Bienvenido a un video sobre la estrategia de cálculo mental, a menudo denominada compensación. La compensación en matemáticas es el proceso de reformulación de un problema de suma, resta, multiplicación o división a uno que pueda calcularse más fácilmente mentalmente. Este video se enfocará en la resta. En nuestro primer ejemplo tenemos 46/19. El primer paso es hacer el sustraendo, que es el número que somos restando, un número amigable al sumar o restar. Así que debido a que es mucho más fácil restar 20 que 19, el primer paso es sumar 1 a 19. Es sumar o restar el mismo valor al minuendo, que es el primer número en el problema de resta. Así que debido a que agregamos 1 a 19, ahora también debemos agregar 1 a 46 para crear una diferencia equivalente o problema de resta equivalente. Y esto debería tener sentido porque si restamos 20 en lugar de 19, la diferencia será 1 menos que la diferencia original. Si desea una diferencia de equivalencia también debemos agregar 1 a 46 y porque 46 más 1 es 47 y 19 más 1 es 20, la diferencia equivalente es 47 menos 20, que es mucho más fácil de calcular mentalmente. 47 menos 20 es igual a 27. Esta diferencia es 27 y también lo es la diferencia original. Número 2, tenemos 76 menos 37. Es mucho más fácil restar 40 que 37, lo que significa que para el primer paso sumamos 3 a 37. Si sumamos 3 a 37, también debemos agregar 3 a 76 para crear una diferencia equivalente. 76 más 3 es 79. 37 más 3 es 40. La diferencia equivalente es 79 menos 40, lo que equivale a 39. Para el número 3, tenemos 91 menos 42. En lugar de restar 42, sería más fácil restar 40, lo que significa el primer paso restemos 2 del sustraendo. Si restamos 2 de 42, también debemos restar 2 de 91 para crear una diferencia de equivalencia. 91 menos 2 es 89. 42 menos 2 es 40. La diferencia equivalente es 89 menos 40, lo que equivale a 49. Espero que hayas encontrado útil